Las cocinas en forma de L se han vuelto una tendencia muy común cuando se practican reformas en viviendas, ya que se acomoda muy bien a casi todas las estancias, que éstas sean de dimensiones reducidas. Igualmente, este tipo de cocina es el más utilizado cuando se busca maximizar los espacios, integrando la cocina con el comedor y el salón, logrando el tan ansiado concepto abierto tan de moda en las viviendas más modernas. Soy Jesús. Mis redes sociales las puedes ver en pantalla y en este video te explico cuáles son las características principales de las cocinas distribuidas en forma de L. Veremos cuáles son las ventajas que nos supone este tipo de distribución y esos aspectos que podemos encontrar como una desventaja. Y hacia el final del video te comparto cuáles son los 3 tips más importantes a tener en cuenta si quieres construir este tipo de cocinas. Te recuerdo que este video es parte de una serie en el blog del arquitecto donde exploramos los diferentes tipos de cocinas de acuerdo a su distribución. Anteriormente las cocinas lineales y las cocinas en paralelo, ambas opciones muy utilizadas para cocinas de espacios más reducidos. Te dejo estos videos en las pantallas finales y en la descripción. Comencemos. Como se entiende por su nombre, la cocina en forma de L no es más que la distribución de los muebles de cocina a partir de 2 cuerpos o encimeras que asemejan la forma de la letra L, es decir, unidas en un cruce de 90 grados. Es un tipo de cocina visualmente muy agradable y sintonizan a la perfección con el estilo actual de los hogares modernos, ya que ambas mesadas de la cocina abrazan el resto de los espacios, creando una integración perfecta con el resto de la casa. A diferencia de las cocinas que hemos visto en los anteriores videos de esta serie, las cocinas en forma de L son aptas para estancias de dimensiones medianas a grandes, donde podemos aprovechar al máximo las esquinas y nos permiten incluir una mesa tipo desayunador o una isla con almacenaje central. Las cocinas distribuidas en forma de L son muy prácticas, ya que es el tipo de cocina que mejor se adapta a lo que se conoce como la teoría del triángulo de trabajo. Sin embargo, para su correcta distribución debemos considerar que la suma de los lados del triángulo de trabajo debe oscilar entre 4 y 8 metros. En el frente más largo estarán las zonas de cocción y lavado, y en el frente estrecho, las zonas de almacenaje. También es recomendable que entre la zona de lavado, bien sea un lavavajillas o un fregadero, y la placa de cocción debe haber una separación de al menos 60 centímetros, que sirve como zona de protección de uno y otro, a la vez que permite que más de una persona pueda trabajar en la cocina. Por ejemplo, una persona lava los trastes mientras otra se encarga de la cocción de los alimentos. Si quieres conocer más a fondo la teoría del triángulo de trabajo y conocer si tu cocina en casa pasa la prueba de esta teoría, te invito a mirar este otro video del canal. Te dejo el enlace en las pantallas finales y abajo en la descripción. Ahora, mientras vemos algunos ejemplos de hermosas cocinas en forma de L, yo te iré comentando cuáles son sus ventajas y tú me regalas un like para este video, te suscribes al canal y activas la campana de notificaciones si aún no lo has hecho. Entre las ventajas que tienen las cocinas con una distribución en forma de L, tenemos que se adaptan muy bien a cualquier estilo decorativo de casa, desde el estilo más conservador hasta los más contemporáneos como el estilo minimalista quedará bien para esta distribución. Su forma en L es especialmente funcional para abrir la cocina al comedor o al salón. Son muy fáciles de ajustar a estancias rectangulares o cuadradas. Por sus características, es sencillo practicar reformas o reemplazar algunos electrodomésticos. Debido a su configuración, es fácil para que diferentes personas puedan cocinar al mismo tiempo sin problemas. Y por último, es compatible con la adopción de una mesa central o una isla. Pero no todo es perfecto con las cocinas en forma de L. También hay algunos aspectos negativos a considerar. Pero antes de entrar en esos detalles, quiero hablarte de Patreon, donde podrás apoyar al canal para seguir creando contenido como este. Además, si te conviertes en uno de nuestros patrones, tendrás beneficios exclusivos que van más allá de los videos que puedes encontrar en YouTube, ya que accederás a material inédito, descargables y consultas personalizadas donde respondo tus preguntas y juntos mejoramos tu casa. Entra en www.patreon.com/elblog del arquitecto y sé parte de nuestra comunidad. Entre las desventajas que pueden tener las cocinas en forma de L están que debido a su mayor tamaño, el precio de venta de este tipo de cocina es superior al de las distribuciones vistas anteriormente, es decir, las cocinas lineales y en paralelo. Debido a que existen esquinas en su configuración, esto dificulta un poco la limpieza de estas áreas. Se debe tener especial cuidado en su distribución, ya que si el triángulo de trabajo es muy amplio, resultará menos funcional a la hora de cocinar. Y por último, debo decirte que ocupan más espacio que otros modelos de cocina, por lo que no es una cocina recomendada para estancias muy pequeñas.
Finalmente te traemos 3 tips con los que podrás tener una cocina en forma de L que sea moderna, funcional y práctica. Número 1. Cuando se trata de estancias muy amplias se puede utilizar el espacio central que queda libre para situar una generosa isla. De esta manera multiplica la superficie de encimera para preparar cómodamente los platos, a la vez que aumentarás el espacio de almacenamiento. Número 2. Si quieres una cocina en forma de L abierta al comedor, intenta unificar los espacios coordinando materiales y colores. De esta manera mejorarás la relación entre ambos espacios obteniendo un espacio abierto más fluido y cómodo. Número 3. Si dispones de un ambiente que no es tan grande, pero quieres una cocina en forma de L, evita los muebles altos en uno de los brazos de la cocina. De esta manera evitarás sobrecargar el espacio. Antes de despedir el video, necesito de tu ayuda. Estoy desarrollando un contenido especial para esas personas que desean personalizar sus viviendas, pero viven en una casa alquilada. Este material incluirá una larga lista de consejos, estilo, colores, tipos de intervención, presupuestos, por dificultad de los trabajos y más. Es un trabajo largo, con mucha investigación y dedicación que aportará mucho valor y que debo comercializar para poder mantener a flote el proyecto del canal. Y aquí es donde entran ustedes. Necesito saber cuál de estos formatos sería mejor para ti. 1. Libro de Amazon, bien sea en la versión papel o Kindle. Opción 2. Video exclusivo para miembros del canal en YouTube y Patreon. Opción 3. Guía descargable, compras a través de PayPal u otra plataforma electrónica. Y número 4. Algún otro formato que tú me puedas sugerir. Dime cuál en los comentarios. Tu respuesta es súper importante para mí, así que espero tu colaboración. Deja tu respuesta en los comentarios de este video mientras te muestro estos otros videos que tengo preparados ya para ti.